Buenas noches, hoy nos encontramos con mi tía Olga, ella es licenciada en educación infantil. Ella nos va a contar la historia que ha tenido tanto con los niños como con la formación. Buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Olga Lucía, soy docente egresada de la Universidad Inca de Colombia y fonoaudióloga de la Universidad Iberoamericana. Mi experiencia como docente hace más o menos unos 28 años, 26 años más o menos, dos de los cuales dejé de trabajar en la educación debido a mi estudio en fonoaudiología. ¿Qué les cuento yo de la educación? La educación ha cambiado bastante, sobre todo en estos últimos 18 o 19 meses, ya que nosotros veníamos trabajando una educación, digámoslo, en algunas fases tradicional. Ya con el tiempo ha cambiado esto porque ya de pronto somos un poquito más libres en darles los conocimientos a los niños, no es tan puntual ahora las planas, digámoslo así, las planas de números, las planas de letras, no, a los niños les interesa más, es como estar en constante intercambio, como en constante investigación, ellos son como esponjitas que ellos absorben todo lo que uno les brinda. No sé si alguna otra pregunta. ¿Cuántos años lleva trabajando como licenciada? Ya te dije, 28 años. ¿Qué tal ha sido ese proceso? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha Al aprendido principio, de ello? al inicio de esto es un poquito, digamos, tiene uno muchas expectativas, porque una cosa es la que le da el aula a uno y otra cosa es lo que se enfrenta uno en la realidad, el enfrentamiento. A veces no es tan complicado entablar relación con los estudiantes, con los niños, sino a veces es más los padres y lo hemos visto, por lo general siempre se ha visto, pero se ha visto más durante este último año y medio, porque los papás piensan que los niños son un automóvil al cual los lleva usted allá al colegio y la profesora es la que se responde por el niño desde las 6:30 de la mañana a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, que en este momento se está trabajando en el colegio. Entonces ellos han extrañado bastante eso y por eso dicen, algunos salen con el cuento de que mi niño se está muriendo porque no llega al colegio. Entonces, y los procesos se han visto un poquito más lentificados, como hay otros padres que sí se ponen se ponen como la manito en el corazón y le ayudan a uno, porque a nosotros nos tocó durante este año y piquito que duró la pandemia o que ha durado la pandemia aún, a nosotros también nos tocó aprender a usar las TICs, nos tocó aprender a hacer diferentes las formas de clase, digámoslo así, de clase o las intervenciones que se hacen con los niños. Nos tocó idearnos las clases, o sea, antes tenía uno todo el material allá dentro del salón y uno podía coger que los dados, que las figuras geométricas, que no sé, las témperas, lo teníamos todo a la mano. Ahorita no, ahorita teníamos que ingeniárnosla, hacer presentaciones de pronto en PowerPoint, hacer videos, hacer juegos y utilizar el computador. Porque sí se utilizaba el computador, pero no como hasta ahorita. Ya no tenemos ¿cómo se dice? Como el... o sea, no sé la palabra, no tenemos como la ignorancia, en este momento se me perdió la palabra, de que, ay, no, es que yo no puedo, es que yo ya estoy vieja y no puedo utilizar un computador. No, nos toca actualizarnos. A nosotros nos tocó actualizarnos y nos tocó quitarnos ese miedo de que yo no puedo utilizar un Teams, un Edmodo o un Meet,
o las diferentes plataformas con las que hemos trabajado en el distrito, porque yo soy en este momento, soy educadora del distrito, trabajo en un colegio en la localidad 19, perdón, de Ciudad Bolívar. El colegio se llama José Celestino Mutis, es un colegio rural, campestre, y desde allá ya tengo más o menos 10 años de trabajar con el distrito. ¿Cuáles son sus retos que ha enfrentado como docente? Han sido diferentes porque uno de los primeros retos fue enfrentarse uno de, como les dije yo hace un momentico, de salir del aula, perdón, sí, de salir del aula de la universidad, que en la universidad uno le pintan unas cosas totalmente diferentes con las que uno se va a enfrentar ya al mundo real, digámoslo así, y que uno se enfrenta a diferentes problemas, digámoslo así, si se pueden decir, diferentes problemas con los niños, con los papás, con los compañeros, con los rectores, y sobre todo esto también se ve en la educación privada, o sea, el colegio privado es bastante pesado. No le pagan a uno como docente lo que se merece, lo que nos quemamos nosotros esos 4 o 5 años en la universidad, comiendo libros, haciendo diferentes cosas, no lo valoran. Y de pronto no sé si usar la palabra en este momento, pero son bastante negreros, la verdad. Pero ese es uno ese es sería el segundo reto. El primero sería ya enfrentarse uno al mundo real. El segundo es a los diferentes patrones, si se puede decir así, con los que uno está trabajando. Y el tercero sería a las diferentes metodologías, digámoslo así, con las que uno se enfrenta en la universidad. Le dicen que el método global, que el método no sé qué, que el método sí sé cuándo, que Montessori, que Freinet, que una cosa, que la otra. Pero ya cuando tú estás ahí, dice, ¡oh! Miércoles, jueves y viernes, ¿con qué me estoy enfrentando yo? Y son tantas escuelas que le ponen a uno una universidad que uno dice, Dios mío, ¿con qué me estoy enfrentando o a qué me voy a enfrentar? Entonces, como que uno dice que a veces coge uno de acá, otro de acá y otro de acá, tampoco sirve, esa mezcolanza no sirve. Uno necesita saber o uno necesita investigar, somos como médicos, los profesores somos como médicos, todos los días hay que estar leyendo y poniéndose al tanto. Hay diferentes metodologías. Una de las cuales estamos aplicando ahorita nosotros es la de proyectos. Nosotros hacemos proyectos transversales allá en el colegio. Antes de la pandemia yo manejaba el proyecto del lombricultivo, y con ese proyecto tú aprendías que los niños aprenden a leer, a escribir, a interpretar, a indagar, a comunicarse, a diferentes cosas que ese proyecto los hace como desarrollarse, los hace pensar. No como la educación tradicional que, como lo decía anteriormente, eran A, E, I, O, U, mame, mi, momo y planas hasta que ya al chinito se le dormía la mano. No, con esos proyectos transversales se aprende de muchísimas maneras, de muchísimas cosas se les enseña, y ellos van aprendiendo sin necesidad de hacer las planas que se hacían antiguamente, digámoslo así, que con esas fue las que yo aprendí. ¿Qué más les cuento? No sé. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia más significativa como en el rol de maestra con los niños. Que tengas, digamos, una experiencia negativa y una experiencia positiva. Que nos la experiencia negativa, perdón, las experiencias positivas es coger tú un montón de chicos que vienen con expectativas igual que uno, porque todos los años los chicos que te tocan a ti son totalmente diferentes, son mundos diferentes, vienen con sus problemas, aunque ustedes no lo crean, los niños tienen dificultades, tienen problemas. Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Será que sí sirvo yo este año para enseñarles a que los niños al menos piensen, razonen,
interpreten y racionalicen las cosas que yo quiero enseñarles. No es solamente enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar, o a lo que se diga en el programa de primera infancia. No solamente eso. Es ser sociales como personas. Primero es ser la persona. Es querer que ellos sean personas, que ya el resto viene por añadidura. Que sepan valorarse, que se sepan respetar, que sepan respetar a las demás personas, que sepan expresarse y que sepan interpretar lo que uno quiere que ellos entiendan, aprendan o interioricen. Cosas negativas, de pronto el trato o como el intercambio de cosas con los papás. Ellos son los que tienen de pronto ponen un poquito más de dificultades a las cosas. Son los padres de familia los que a veces ponen esas barreras, digámoslo así, porque a veces ellos piensan que los niños no son capaces o que van al colegio solamente a jugar. Sí, los niños van al colegio a jugar, pero cuando aprenden, el juego tiene un propósito. No es solamente jugar por jugar. Ok. Por último, ¿qué consejo me darías a mí y a los demás en este proceso que estoy adaptándome como licenciada en formación en un futuro? ¿Cuál sería tu consejo para mí y los demás? Lo primero que yo les diría es: quieran su carrera, ámenla. De pronto una anécdota que tengo yo es que en alguna vez decían que las de preescolar estábamos solamente para limpiar mocos, y no, hay que quitarles ese pensamiento que solamente es para limpiar mocos. Nosotros somos la base de la educación. Nosotras y nosotros, porque también hay profesores, tengo compañeros licenciados en preescolar, somos la base y de allí parte todo. Si los niños de preescolar tienen buenas bases, llegan a bachillerato y tendrán bases suficientes y fuertes. Que amen su carrera, que la amen y, defiéndanla, porque eso es lo que hacemos nosotros, defendernos y darle lugar a la educación, no solamente a la educación preescolar o a primera infancia, sino toda la educación. Hay que darle el lugar que corresponde. Hay que quitar esa mancha de que solamente, en este caso los docentes del distrito, hacemos paro porque nos pagan, no sé, o porque nos pagan mal o porque nos pagan bien. Supuestamente hacemos paro por todo, pero a veces en el interior sí tenemos justas razones para hacer esos paros. Porque uno de esos es que no tenemos, digamos, la suficiente credibilidad como tienen los políticos, que no somos importantes, pero la educación es la base de la sociedad, la educación es la base de la familia, la educación es la base de todo. Si no hay educación, no hay nada. Qué bonitas y sabias palabras. Y por último, ¿cómo fue tu proceso en la pandemia? Que nos estabas contando que tenías que salir, no sé, a comprar materiales para tenerles actividad a los niños, no tener todo a la mano. ¿Cómo fue ese proceso? Pues al principio como les decía antes, yo sabía manejar Word y si acaso un poquito de Excel, no más. No sabía manejar Drive, no sabía manejar PowerPoint, sí lo más sabía manejar, pero no como ahorita en este momento, que inclusive yo no sabía que con PowerPoint se podían hacer videos y los aprendí a manejar. Aprendí a hacer juegos interactivos, yo los hacía, o los hago todavía porque todavía estamos trabajando de forma de alternancia. Unos días voy al colegio y todavía estoy aquí trabajando en la casa, todavía con mis chiquitines. Fue un proceso grande, al principio fue como muy estresante. El año pasado hacíamos las clases, era por WhatsApp, mandábamos las guías, las actividades
por WhatsApp, y ese WhatsApp ¿no? cada rato timbre, 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 llegaban las 12 de la noche y timbre, mandándome actividades ya realizadas, las evidencias que llamamos nosotros. Y ya este año empleamos la plataforma Edmodo, tampoco la sabía manejar, pero ya uno con la práctica va aprendiendo. Por eso les digo, la educación es aprender a aprender. Nosotros los docentes también tenemos que aprender todos los días. Este año, por ejemplo, como les decía anteriormente, nosotros trabajamos por proyectos transversales y me tocó cambiar este año mi proyecto por el de la huerta. Yo dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero haré mi huerta. ¿Cómo es ese proyecto de la huerta? Enseñarle a los niños por medio de la plantación a crear su propia huerta, ya sean verticales o sea en la parte de la tierra. Entonces, ¿cuál es el proceso de la germinación? ¿Cómo se deben cuidar las plantas? ¿Por qué se deben cuidar las plantas? ¿Por qué se debe cuidar la tierra? ¿Cómo hacer se me olvidó el proceso? El proceso de los desechos orgánicos que sirven para fertilizar la tierra. ¿Qué más les digo yo? Tener nuestra propia comida en la casa. Pues lástima que estuviera ahorita tan de noche, si no subíamos. Yo tengo mi propia huerta porque me tocó también hacer mi huerta para que los niños hicieran sus huertas, y se les enseñó también a hacer las huertas verticales. Son también excelentes. Con ese proyecto, vuelvo y les comento, les digo, los niños aprendieron a leer, a escribir, a tener sus... perdón.